Pruebas de función respiratoria. Hola, esta cápsula tiene como propósito entender algunas de las pruebas de función respiratoria relevantes. En primer lugar, veremos los volúmenes pulmonares. Algunos de ellos pueden medirse directamente con un espirómetro, el cual es un instrumento que originalmente fue descrito por John Hutchinson, un cirujano que pensó que el volumen de aire que se puede exhalar de los pulmones completamente inflados es un indicador poderoso de la longevidad. Inventó el espirómetro para medir lo que llamó la capacidad vital, es decir, la capacidad para vivir. Mucho más tarde se agregó el concepto de la capacidad vital cronometrada, es decir, medida en el tiempo. En conjunto, estos dos números, la capacidad vital y el FEV1, son útiles para identificar pacientes en riesgo de muchas enfermedades, incluida la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, el infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares y la mortalidad por otras causas. Este instrumento consistía básicamente en que un paciente respiraba a través de un tubo, el cual llegaba a una campana que contenía el aire expirado y el aire inspirado en una forma invertida sobre otra columna de agua. Esto permitía entonces que cuando el paciente inspiraba, la campana bajaba y esto hacía entonces que la pluma de este lado también subiera en sentido contrario. A la inversa, cuando el paciente soplaba, ¿verdad?, la pluma bajaba y esto se entendía entonces como una curva de expiración. Así uno le podía pedir al paciente que respirara tranquilamente. De esa manera el paciente inspiraba y expiraba, inspiraba y expiraba. Conforme esto ocurría, uno le podía además pedir al paciente que hiciera una expiración forzada y para ello le decía que inspirara profundamente hasta su máximo tope. Entonces uno decía inspire, 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 inspire hasta que llegaba al final de su inspiración. Después de eso, le pedía al paciente que inmediatamente botara el aire con toda su fuerza, expirando hasta el máximo, máximo, máximo que podía llegar. Luego le pedía al paciente que siguiera respirando totalmente, de manera tranquila. De esta manera entonces uno obtenía este registro, el cual entonces nos permitía obtener ciertos parámetros de la respiración de una persona. Por ejemplo, algo que ustedes ya han oído hablar, es el volumen corriente. El volumen corriente entonces es aquel ciclo respiratorio en el cual la persona lo hace de manera tranquila, es decir, en reposo. Por otro lado, esto nos permitió también medir algunas capacidades. Una de ellas es la capacidad residual funcional, el cual es, ¿verdad?, el volumen que queda entre una expiración tranquila y una expiración forzada, más aquel volumen que no es posible botar después de una expiración forzada, cuyo nombre es volumen residual. Se puede medir, como lo hizo Hutchinson, la capacidad vital, el cual es todo el aire que yo puedo mover en el pulmón desde una inspiración forzada hasta el final de una expiración forzada. La suma entonces de todos los volúmenes es la capacidad pulmonar total. Uno podría decir entonces que la capacidad pulmonar total podría ser la capacidad vital más el volumen residual, por ejemplo. Aquí tenemos otra imagen de otro registro donde podemos ver también no solamente los volúmenes, sino que además podemos identificar algunas otras capacidades que se pueden calcular. Aquí tenemos el volumen corriente, que en inglés es tidal volume, que corresponde alrededor de 500 ml. El volumen de reserva inspiratorio, que es todo aquel volumen que yo puedo inspirar forzadamente, que son alrededor de 3 litros. El volumen de reserva expiratorio es todo aquel volumen que yo puedo expulsar ante una expiración forzada. Nuevamente tenemos aquí la capacidad vital, que es todo aquel volumen, ¿verdad?, que comprende entre una inspiración forzada y una expiración forzada. Nuevamente, aquel aire
que no podemos eliminar después de una expiración forzada corresponde al volumen residual, que son alrededor de 120 ml, es decir, 1,2 litros. Pero la pregunta es, ¿cómo medimos el volumen residual? Hay técnicas que permiten realizarlo. Para ello, utilizamos una fórmula química, bioquímica, que es la concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por volumen 2. Definamos estos volúmenes. La concentración 1 corresponde a una concentración de helio que se pone en el espirómetro y que va a ocupar todo el volumen que tiene el espirómetro hasta que llegue a la boca del paciente. Es decir, la concentración de helio en todo el espirómetro y que va a estar contenida entonces en el volumen de ese espirómetro. El volumen 2, en este caso, corresponde al volumen pulmonar e incluida la vía aérea. ¿Sí? Cuando uno entonces abre la válvula y deja que el paciente inspire, el helio entra al pulmón, ocupa la vía aérea y ocupa los pulmones. En este caso, entonces, dado que cambiamos el volumen, es decir, sumamos el volumen 1 más el volumen 2, la concentración entonces de helio en todo el sistema cambia a una concentración que ya llamaremos concentración 2. Así entonces tenemos que la concentración 1 es igual a la concentración en el sistema antes de abrir la válvula, el volumen 1 es el volumen en el sistema antes de abrir la válvula, la concentración 2 es la nueva concentración alcanzada por el helio después de abrir la válvula, y el volumen 2, que correspondía al pulmón más la vía aérea, lo dividimos en 2. Esto es, el volumen de la vía aérea más el del pulmón, sumado al volumen del sistema en el espirómetro. Resulta que cuando uno hace entonces una inspiración después de una expiración en reposo, el volumen que entra al pulmón corresponde a la capacidad residual funcional, como vimos en la diapositiva anterior. Entonces, reemplazamos el volumen 2 por la capacidad residual funcional. De esta manera podemos despejar de esta ecuación la capacidad residual funcional, quedando entonces que esta capacidad corresponde al volumen 1 por la concentración 1 menos la concentración 2 partido por la concentración 2 de helio, que son todos elementos que nosotros podemos medir. Si ustedes se fijan, entonces, el volumen residual, que corresponde a este volumen, la capacidad residual funcional, es el volumen residual más el volumen que se expulsa después de una expiración tranquila. Esto es lo que nosotros podemos medir con la técnica del helio. Por lo tanto, si restamos este volumen a la capacidad expiratoria de reserva, podemos entonces calcular el volumen residual. Pero ¿cómo medimos ventilación? La ventilación no es más que el volumen por la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Entonces, si uno multiplica el volumen, por ejemplo, corriente, que son 500 ml, por una frecuencia respiratoria de 15 veces por minuto, obtendremos que la ventilación total son 7.500 ml por minuto. Pero la ventilación alveolar es más difícil de medir, puesto que la ventilación alveolar corresponde solamente a aquel volumen de aire por minuto que se encuentra en los alveolos, es decir, aquellos que, como conversamos en clase, son capaces de producir hematosis, donde se produce el verdadero intercambio gaseoso. Por lo tanto, cuando uno inspira y luego expira, el volumen total que uno elimina es la suma de el espacio muerto más la ventilación alveolar. Si uno entonces quisiera calcular la frecuencia del flujo, uno podría multiplicar entonces estos volúmenes por la frecuencia respiratoria. Así obtendremos la ventilación total, que es igual entonces a la ventilación del espacio muerto más la ventilación alveolar.
Si despejamos, entonces podemos obtener que la ventilación alveolar es igual a la ventilación total menos la ventilación del espacio muerto. Pero ¿cómo medimos el espacio muerto? ¿Cómo medimos ventilación alveolar? Nosotros, por nuestros conocimientos de dónde se produce la hematosis, sabemos que todo el CO2 que viene en el volumen total viene de la ventilación alveolar, es decir, solamente de aquellas zonas que son capaces de producir intercambio gaseoso. Entonces, el espacio muerto no trae CO2. Estos puntitos aquí significan las partículas de CO2 que están en el alveolo y que en el volumen total, ¿verdad?, no incluyen aquel volumen que proviene del espacio muerto, puesto que aquí no se produce CO2. Así entonces nosotros podemos estimar la ventilación de CO2 y decimos entonces que la ventilación de CO2 va a ser igual a la ventilación alveolar por la fracción de CO2 expirado. La fracción de CO2 expirado no es más entonces que el porcentaje de CO2 dividido por 100. Entonces, la presión de CO2 va a ser igual a la ventilación alveolar por la fracción de CO2. Esta presión de CO2 va a ser igual a la fracción entonces de CO2 por una constante que es de acuerdo a la ley de los gases. Así entonces, despejando la ecuación, la ventilación alveolar no es más que la ventilación de CO2 que yo puedo medir en un espirómetro dividido por la presión parcial de CO2 por una constante. De esta manera entonces, teniendo el conocimiento de que todo el CO2 proviene de la ventilación alveolar, cuando uno mide la ventilación total, entonces el CO2 nos permite medir la ventilación alveolar. Finalmente, entonces, podemos decir de esta cápsula que el volumen corriente corresponde a 500 ml, que ese volumen corriente es la suma, ¿verdad?, del espacio muerto anatómico, que son 150 ml, más el gas alveolar, que son 350 ml. Si uno multiplica entonces los volúmenes por la frecuencia respiratoria, entenderá entonces que tendremos un flujo llamado ventilación, cuya ventilación total corresponde a 7.500 ml por minuto y la ventilación alveolar entonces corresponde a 5.250 ml por minuto, aproximadamente 5 litros. La sangre capilar son alrededor de 70 ml y si uno multiplica la sangre capilar por el gasto cardíaco, encontrará que el flujo de sangre pulmonar es alrededor de 5 ml, es decir, cercano también a 5 litros por minuto. Esto nos hace pensar entonces que existe un match, que existe una especie de equilibrio entre ventilación alveolar y flujo de sangre aproximadamente muy cercano a 1.